Buenas. Mi vida es más simple que mi currículum. Hace unos años en México se publicó 3 volúmenes con toda mi obra y discutimos mucho cuál sería la nomenclatura que la agrupe, y fue cuando decidimos con la editorial llamarla del crear y lo creado. La creación es mi obsesión, yo lo llamo mi droga, y creo que debe ser muy fuerte porque tanta gente está dispuesta a pasarla mal con tal de poder ser creativo. Cuando hablo de creatividad o de creación, no hablo necesariamente de la obra. Yo creo que la creación que cada uno de nosotros está llamado a darle forma es la propia vida. A nosotros simplemente se nos da el ser y se nos da un tiempo. Y con eso tenemos que hacer una vida. Podemos muy bien repetir las vidas que ya están o podemos ser creativos y hacer que por una vez originariamente pase algo diferente en el mundo. A mí me gusta mucho la imagen que tiene Nietzsche en el Principio del Zaratustra, donde habla de las dimensiones del espíritu y tiene la imagen del camello, la imagen del león y la imagen del niño. El camello es la tradición, es el tú debes, es la carga. En un momento hay una rebelión y uno se cansa del deber y aparece el yo quiero, que es el león. Ahora Nietzsche dice que mientras el león y el camello combaten, no hay novedad, porque siguen dependiendo en el mismo nivel. Entonces Nietzsche propone un salto, no una dialéctica. Y el salto es el niño. El niño ni debe ni quiere, el niño es la creatividad. Ahora, eso es lo que hacemos en todo instante. Cada vez que hacemos la más nimia decisión o lo más importante, siempre estamos inconscientemente ante la alternativa. O repito lo que ya sé, que es la tradición, o me revelo a lo que es, pero sigo en relación a lo que es, o creo algo nuevo. O sea, nosotros estamos hechos de las decisiones que hemos ido tomando, con los cuales nos configuramos un rostro. Esa dimensión creativa, que es lo más prístino, es la materia de nuestra existencia, se representa en algún lugar. Así como, digamos, de alguna forma, y valga la ambigüedad de la palabra, todos somos espirituales, tenemos una dimensión del espíritu, también hay un lugar donde se representa. O sea, los artistas, los que creamos una obra, de alguna forma somos los profesionales de esa dimensión que es la de todos. Y estamos llamados a suscitarla a medida que se reconozca en esa obra algo que nos pertenece a nosotros. Podríamos decir lo mismo de lo espiritual. Hay una religión que es el conjunto de los símbolos que tratan de expresar y de nuevo despertar esa dimensión. Yo me voy a concentrar en la obra, pero salvando de que no es ningún elitismo, sino que es un profesional. Unos años también, ya de todo hace mucho, en la Universidad Andrés Bello se dio un curso sobre uno de mis libros y en la última clase me invitaron que vaya a escuchar. Yo fui preparado a hablar muchísimo de mi libro, que tiene un prólogo de una página, y cuando llegué dispuesto a lucirme, me dijeron, no, nosotros nunca pasamos, en un semestre, nunca pasamos del prólogo. Yo el prólogo lo escribo siempre al final, y no sé, en lenguaje futbolístico de taquito.
hice lo que pude y fui al hotel y leí el prólogo, que no me lo acordaba. Y ahí me di cuenta que realmente lo que yo creo que es la creación estaba en esa página que paso a leer. Sea que un Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, o el hombre imaginó a ese Dios a semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser humano comenzó a contarse el inicio del mundo en el que se encontró viviendo, dio como atributo primordial a ese Dios el ser creador. Dijo, intuyó, que crear es el acto más inicial que un humano o un Dios puede realizar, o el acto en que uno y otro son un mismo acontecer, una misma fecundidad. Siempre que escribo, que es mi forma de crear, descubro o quizá inauguro algo de mí o de todos, como si el saber, el entender e incluso el obrar no fuesen la inmediata relación que puedo establecer con mi ser o con mi nada. Como si el crear me enseñara también eso, que crear es más originario que saber, más abismal que comprender, más definitivo que actuar. Cada acto creador nos sitúa en ese allí que no es lugar, en la nada desde la que todo llega, a la escucha de lo que adviene buscando un nombre que le nombre en su ser. Sin duda por esto mismo, que una y otra vez, en el escribir de estas páginas, me encontraba homologando el crear con el nacer, el seguir creando con el continuar naciendo. Intuyo que en la relación cara a cara o desnudez a desnudez con el ser de la existencia, la creatividad es la relación más decisiva, tan decisiva que no podemos disponer de ella, tan decisiva que es gratuidad y don. Quizá y finalmente, porque crear no es una manera de comprender, es la manera más radical de dejarnos crear. Cuando empezó esto, como empieza todo, fue cuando empecé yo, en mi caso, a hablar. Si nosotros tomamos el mito bíblico de la creación, la tradición occidental, empieza con el relato de la creación, como todo Génesis. Y si le sacamos la connotación religiosa, es el mito del lenguaje. El primer mito con el cual Occidente se inicia es un mito sobre el lenguaje. Dice que hay un caos, un aliento y habla Dios. Caos en griego y en hebreo quiere decir boca que se abre. ¿Cómo empieza todo? El momento que se abrió la boca, salió el aliento y configuramos la primera técnica que el hombre inventó, la palabra. Y la palabra era luz. Como un director de escena dice, haya luz, y empieza a desfilar toda la creación. O sea, el relato de la creación es el decir que cada vez que relatamos algo estamos creando y que no hay otra cosa que el crear a través de ese contarnos. En realidad, desde la cuna a la tumba estamos hechos de cuentos, de mitos, de relatos, de pseudo-certezas, de metáforas. Somos la configuración de una identidad que siendo a través del relatarse. Somos una identidad narrativa, somos el cuento que nos vamos contando de lo que creemos que somos o las partes que vamos eligiendo para tener un relato, o sea, una identidad. Esta escena que estamos acá, con luces, con micrófonos, luz eléctrica, vestimentas, es la escena más prístina que el hombre conoce. Es
una versión moderna de una fogata y en torno a la cual se sentaban muy originariamente a contar historias para expulsar el miedo de la noche, para calentarse y para saberse. Hace unos años, estando en la zona del Bereber, en el desierto, a la noche se ven las fogatas lejanas y se sientan todos alrededor y cuentan las historias de los viajes que van teniendo. Desde que el humano es el ser que se cuenta para ser. ¿Y qué nos contamos? No sabemos, pero tenemos la necesidad y el deseo de sabernos, el deseo de conocernos. Ese es el gran misterio. Y vamos descubriendo que el conocimiento, de nuevo, es ese cuento que nos contamos. Yo podría decir que de esa fogata primera salen dos caminos. Unos que se sienten bien en la ambigüedad de un fuego encendido en la noche, donde el fuego no delimita muy bien, donde se confunden las chispas con las estrellas, donde se está bien estando, o sea, en el presente de ese momento, y contando esa historia que se repite, se cambia, se modifica, se crea. Podría decir que eso es la gente que elige la danza de la vida. Pero hay otros que esa luz confusa, esa luz ambigua, no les da seguridad. Y aparece la búsqueda de otra luz, que va a ser la luz de la razón. Y ahí está, por un lado, la danza de la vida y por el otro, la marcha de la historia. Uno es el presente y el otro se pone una meta, un futuro y un camino. El camino recto, no la danza cuyos pasos no van a ningún lugar, pero curiosamente por eso cada paso tiene sentido y no solamente el sentido va a estar al final del sacrificio de la meta. Uno es raíz, el otro es camino. Los griegos, al cual pertenece nuestro inconsciente, y que seamos de la cultura que seamos, estamos siempre hablando en griego, porque usamos la lógica. Tenían 3 tiempos. Cuando Grecia se organiza es como una facultad. Hay varios programas y se eligen uno. Y se disputa muchísimo qué se entiende por tiempo. Gana los que presentan la cronología, el cronos, la línea recta de sucesivos horas, que de alguna forma y cuya imagen es el tiempo que devora y nos va matando. Ganó ese tiempo. Pero ellos tenían otros 2 tiempos. Tenían el kairos y tenían el aion. El kairos es el momento propicio, saber cuándo se enciende la chispa de lo posible en la ruptura de la cronología como para crear algo nuevo. La imagen del dios Kairos es preciosa, es un adolescente, tiene alas en los pies porque la oportunidad, el momento propicio pasa rápido. Tiene una larga cabellera, pero sin pelo atrás, porque no se lo puede detener cuando pasa. Y tiene una balanza que no está igual, sino que están descompensados los platos, porque la oportunidad no es un equilibrio. Es el instante creador, se agarra o se va. El otro tiempo es el aion, que es el tiempo como creatividad. O sea, no es el tiempo lineal, que es la gran metáfora nuestra, la vida como un camino, sino la vida como una fuente. La vida está surgiendo, la vida está creándose. Ese es el aion. Y es la imagen más antigua y más originaria que Occidente forjó de sí mismo. Heráclito dice, en el centro del mundo, ¿cuál es la explicación? Ninguna. Hay un niño que juega con el aion.
hay un niño jugando con el tiempo. Eso es el concepto del mundo como un mundo que se está creando constantemente, cosa que está pasando. O sea, el mundo es un acontecer. En este momento a mí se me mueren las células y me nacen otras células. Millones de niños nacen y millones de viejos mueren. Los astros se disuelven, otros nacen, las plantas crecen, en el mismo crecer se secan. Todo eso que es insoportable, tenemos un sistema de sentidos que es como detenerlo, porque si no nos rebasa. El problema es cuánto dejamos entrar de esa creatividad o cuánto acallamos con esa red que tenemos para no ser de alguna forma aplastados. El creador es el que puede demorarse en el asombro de ese acontecimiento, impregnarse de eso y poderlo transmitir. Creo que lo primero que podría pensar de la creatividad es que es un acto de inspiración. Se llame la palabra de Dios, que es revelación, se llame las musas, se llame el inconsciente, se llame el daimon, como decía Sócrates, que tenía una voz que le decía no qué hacer, pero sí qué no hacer. El planteo de la inspiración es el planteo de la alteridad. O sea, nosotros estamos hechos de lo otro, no de lo mismo. En términos estéticos es que el acto creador no nace de una voluntad mía, sino de una afectación de algo que me afecta y yo le respondo. Esta alteridad fundativa tiene una base innegable y de la cual todos participamos. También nosotros nacimos de otros. Yo no estaba para iniciarme a mí mismo. Yo desde el origen fui iniciado. Y desde ese entonces es la vida entera la que se me presenta a mí como posibilidad de responder y por lo tanto de seguir creciendo y creando. Eso es lo que está en la base de la inspiración. El tratar de sacar del sujeto el origen de su propia obra. Nosotros ya encontramos la materialidad del mundo en disposición y en ofertorio para ser acogida y ser formada y transformada. A esta alteridad fundativa, que es a la inspiración, que es la base, está el pathos, que decían los griegos. Está el sentir pasivamente, o sea, el dejarse afectar. Pasividad es una palabra que a nosotros no nos gusta. Vivimos en el mundo de lo activo, de la actividad, del trabajo, de la explotación de nosotros a nosotros mismos, etc. Pero la pasividad es la capacidad de ser pasible, de dejarse tocar y afectar por la vida. Por lo tanto, y de nuevo, la capacidad de responder. Cuando Hesíodo canta el primer himno a la creación que hay entre los griegos, dice que él hace el mundo, le parece muy bien, entonces llama a los otros dioses. Muchachos, vengan a ver mi obra. Los dioses miran la obra de Hesíodo, dicen, está bien, pero falta algo. ¿Qué falta? Dice Hesíodo. Dice, falta que alguien cante esto. O sea, es un mundo hecho, pero falta la celebración. Hesíodo dice, es verdad. Entonces va de la diosa memoria, que la memoria es la que recuerda el origen, recuerda ese acontecimiento creador. Tiene con ella hijas, son todas mujeres y son las musas. ¿Las musas qué es? La musa no habla, la musa musita. Es esa voz que inspira el canto celebratorio de la creación. Y ahí inspira la poesía. Es curioso que en las grandes tradiciones, o sea, la tradición occidental y la tradición, podríamos decir, oriental, con Homero
la Odisea y la Ilíada, o el Bhagavad Gita, ambos escritores son ciegos, ¿no? Homero era ciego y Duryodhana era ciego. Uno empieza la Odisea diciendo, canta, oh diosa, la cólera de Aquiles, cólera funeste, pero invoca a la diosa que cante. Y en la Ilíada o la Odisea, uno de los dos, empieza diciendo, oh musas, vosotros que recordáis, etc. El Bhagavad Gita lo mismo, cuando está ante Krishna y Arjuna que van a pelear, está este ciego que tiene alguien que le cuenta lo que está viendo. O sea, lo griego, que es la visión, acá no corre. Lo que corre es esa otra intuición que toda Grecia ha puesto en el ciego. El ciego es el que ve, ¿por qué? Porque no mira. Yo estaba una vez en el campo, en la Argentina, y yo tenía un reloj que era marca Ibis. Yo no sé, y de repente alguien dice Ibis, le digo, ¿qué es? Me dice, es un pájaro, y va, porque es mi reloj, pero yo no. Un día me viene corriendo el capataz y dice, venga, venga, mira, ahí va un Ibis. Yo miré, no veía nada. Y él dice como reflexión, claro, usted es de la ciudad, dice, no ve porque mira. ¿No? Porque claro, yo acostumbro, en la ciudad uno ve en pedacitos, entonces yo buscaba. En vez él veía, porque está ante lo abierto. Bueno, esa es la visión. Esa es la visión. Y la creación basada en la deconstrucción que en la creación. Nosotros hablamos de descubrir algo, y descubrir es quitar lo que lo cubre. ¿Y qué nos cubre a nosotros? La costumbre. O sea, nosotros perdimos el asombro ensombrecido por la costumbre. Nosotros no vemos lo inmediato, nosotros vemos lo acostumbrado. El creador es aquel que puede de alguna forma despojarse, yo diría vaciarse, entonces su receptividad es en la dimensión de la novedad y no en la costumbre y en la repetición. Esta afectación humana en la deconstrucción, y como para ya redondear, la pondría en el escuchar. Yo creo que la condición creativa de la realidad, que es siempre expresión, es la posibilidad de poder escuchar ese canto celebratorio. Tácitamente se está susurrando en. Si el hombre tiene algo para agregar, digamos, a lo que ya era la naturaleza, etcétera, es que es la dimensión expresiva de poder traer a la significación y a la palabra ese susurro que yo diría que es el sentido de la vida versus la explicación de la vida. O sea, ese poder pasible de ser afectado, que es el sentir la existencia. Nosotros hablamos mucho. Hola. Bastante peor. Nosotros hablamos mucho de, y es, creo, por antonomasia lo que intenta la creatividad, es traer un sentido, que acontezca el sentido, no la significación. Y este acontecimiento de sentido, de nuevo, es un afectar, como decía, por ese murmullo. El misterio de la creatividad es primero que no lo disponemos. Segundo, que acontece como singularidad. O sea, una obra de arte no se justifica ni por dónde viene ni hacia dónde va. Es algo que desde sí mismo dice lo que es, trae su propia regla de comprensión
y su propia regla de expresión. Eso es para mí, lo que la obra de arte logra mostrar es esa vida, que no es ni para qué ni por qué, es el puro existir. Es ese niño que juega o es la vida en su celebración y en su gratuidad, no en su labor o en lo que hacemos nosotros. En realidad, la que nos viene a confirmar y avisar de eso va a ser la muerte, que nos va a ser dada también y que nos viene a decir que así como gratuitamente nacimos, gratuitamente nos vamos, y entre medio debimos despertar a la ilusión de que éramos los hacedores de la vida y en vez entender que somos los que estamos llamados en la creación a celebrarla. Si voy a decir algo personal, yo estuve en un monasterio 7 años y en los primeros 3 años, que era la formación, el que me dirigía a mí me dijo, bueno, tu formación estos 3 años es a la tarde, que era de 2 a 6, tenés que ir al bosque. Y yo dije, ¿a qué? Y me miró con cara de asco, me dijo, a nada. Y me dijo algo que en ese momento a mí me pareció una herejía y después me di cuenta que era sabiduría pura. Me dijo, pero no reces, porque si rezaste vas a creer que estás haciendo algo. O sea, la idea de aprender que la vida era vivirla y que ya estaba hecha. Y que si yo tenía que hacer algo era responder a lo que cada circunstancia en la vida tiene como pregunta para que yo la responda. Pero nosotros no vivimos eso, sino que nosotros vivimos de lo nuestro, de nuestro cerebro hacia la vida, en vez de vivir desde la escucha, desde la vida a lo que yo le puedo responder. Quiero leer algo que contiene esto, que es un texto hebreo, es breve, que dice relación a esta creatividad. Es un texto del Talmud. El Talmud es uno de los libros sagrados, digamos, del judaísmo, que se sigue editando siempre, porque en cada edición los grandes rabinos escriben al margen su comentario. Y después viene de nuevo la nueva edición que ya integra eso y de nuevo otros comentarios se vuelven agregando. El Talmud como forma es genial porque lo que muestra es que ninguna narración se termina y algo más genial es que ninguna narración comienza. El comenzar es arbitrario, siempre queda atrás lo que no se puede decir, que es lo que se está tratando de decir y lo que nunca se termina de decir. Eso lo significan por el hecho de que todos los volúmenes empiezan por la página 2. No hay comienzo. El comienzo es lo que no se sabe. El alfabeto hebreo, el alef, que es la primera letra, es el equivalente al H nuestra. Se empieza por el silencio. Y la creación, que es la segunda letra, el Bereshit, ahí sí empieza el sonido. Pero siempre empezamos de un silencio hacia un inacabado o de un número 1 que no existe, que sería el 0 nuestro, hacia también lo inacabado. Bueno, lo cierto es que el texto este habla de la belleza de un famoso rabino. Esto está comentado, es un texto mío. Tengamos en cuenta que para pensar el acto creativo, el acontecimiento creador, la literatura es harto engañosa, la más engañosa de las artes, al menos para nosotros occidentales, que tanto privilegiamos la comprensión sobre la sensación, el significado sobre el sentido, lo captado sobre lo acontecido, el oír sobre el escuchar, la palabra sobre la voz. Eso nos lleva a creer, por ejemplo,
que lo esencial al leer un poema es la comprensión, el significado conceptual o incluso la enseñanza o el provecho que podemos obtener de él. Hay un pasaje del Talmud de Babilonia al que recurro cada vez que pienso el acontecimiento poético, en qué es lo que acontece en él, qué es lo que se da a captar, a gozar y a encarnar. Hubo un rabino, nos dice el Talmud, que vivió en Israel, Yohanan bar Nafá era su nombre, y fue célebre, nos cuenta este pasaje, por su belleza sin par, y en la misma página donde se menciona su legendaria hermosura, adivinando nuestra curiosidad, nos da la metodología para satisfacerla. Para hacerlo, nos dice, hay que tomar un cuenco recién salido del orfebre, llenarlo con los granos de una granada, cubrirlo con los pétalos de una rosa roja, ponerlo a mediodía entre el sol y la sombra y termina diciendo, el destello que hará casi igual a la belleza del rabino Yohanan. Fue el hombre más feo que llegó a Troya, pues era visco y cojo de un pie. Sus hombros concorvados se contraían sobre el pecho y tenía la cabeza puntiaguda y cubierta por rala cabellera. Esta contrastante descripción, y no solo porque no hable de belleza, sino de fealdad, es de darnos a ver con que nuestro padre Homero delinea a Tersites, uno de los fugaces personajes de la Ilíada, es la clásica y en este caso magistral representación de este o cualquier otro personaje de la realidad o ficción. Se trata de describirlo, se trata de que lo imaginemos, que le demos imágenes en nosotros, lo logremos ver. Cuanto más clara es la visión, más lograda habrá sido la descripción, más acabada y cristalizada la experiencia. Lo que me resulta brillante en este texto talmúdico del siglo III es la opción no por la descripción de la legendaria belleza del rabí, su talla o su peso, el largo de sus rulos o el color azulado o renegrido de sus ojos, sino por el recurso a hacer presente la belleza, a dárnosla a experimentar, a que nos pase. No se trata en definitiva de explicaciones, sino de vivencias, de hacer vivir pensamientos y no de explicar ideas. Se trata de lo verdadero, no de lo cierto. Se trata de un verbo, no de un sustantivo, de un rostro, no de una foto. No que la comprendamos o la representemos, que la vivamos, que nos acontezca y se acontezca en nosotros. La epifanía de la belleza que en él aconteció, no la fotografía del bello rabí, su pasajera encarnadura, no su breve figura mortal. Lograr ese destello, esa chispa que encienda las palabras, el decir y el callar de un poema, es lograr la creación, la poesía y no solo el poema, destello y no llamarada, vislumbre efímero, fulgor incomprensible y hasta quizá oscuridad, como el fulgor de un relámpago, como lo que parte en su mismo llegar, lo que se va hacia lo que él mismo abrió. El destello, no se da a la inteligencia, al pensar, se da al sentir, es sentido. Es algo del sentido que la existencia da, algo de su luz. Después podemos decirnos algo, podemos responderle, pero es en un después, desde la hondura a la superficie, del ser partícipes del acontecimiento a la posibilidad de la comprensión, de esta a la aprehensión. No obstante, cuanto más intenso es ese destello, paradójicamente,
menos es lo que da a decirse a la comprensión. Más intraducible permanece, más rápidamente se disipa, pero más nos transfiguró. Y algo más que nos dice el texto, que dice y avisa, que calla. Algo muy fácil de pasar por alto, la palabra casi, es decir, un ya, pero no aún, un poco menos que, un aproximadamente, un por poco pero, casi, tensión y vilo, casi igual a la belleza del rabino Yohanan. Amo que incluso el acontecimiento de la belleza, su destello, quede abierto, no se someta al principio de identidad, esté tajado por la disimilitud, por esa imposibilidad de encerrar la belleza en lo bello o lo bello en la belleza. Fisura, hendidura, espacio para una belleza otra y otra después. Apenas un casi, pero suficiente para estar abierta a su infinita posibilidad, para ser resplandor y vislumbre de su libertad, para seguir creando, para ser de toda chispa, de todo encuentro, una creación. Marés dijo al principio, citando un poeta, que siempre hay poesía. Yo quiero terminar esta parte mía antes de dialogar con Sato, también entregando un poco de poesía, como intento de que algo pase o que una chispa se encienda. También en plena noche, la nieve se derrite blanca y la lluvia cae sin perder su transparencia. Es ella, la lluvia, la que nos dilata las pupilas, la que nos libra de los reflejos. Lo que busca con su bastón el ciego es la luz, no el camino. Hace apenas días murió mi padre. Hace apenas tanto. Cayó sin peso, como los párpados al llegar la noche o una hoja cuando el viento no arranca, acuna. Hoy no es como otras lluvias. Hoy llueve por vez primera sobre el mármol de su tumba. Bajo cada lluvia podría ser yo quien yace. Ahora lo sé, ahora que he muerto en otro. Hojarasca, tronco, estiércol, aire húmedo y los hongos brotan. Latir, latimos por dentro, pero es desde afuera que la vida se encarna. Es unos a otros que nos estamos creando. Siempre hay algo que nos llega a volverse carne. No es que nos falte, es que nos excede. La vida no cabe en la vida. Por eso siempre en algún lugar se nos parte. Afuera ladra un perro, a una sombra, a su eco o a la luna, para hacer menos cruel la distancia. Siempre es para huir que cerramos una puerta. Es desierto la desnudez que no es promesa, como bordes de una herida sin tocarse. Adentro no cabe adentro. No son mis ojos los que pueden mirarme a los ojos.
son siempre los labios de otro los que me anuncian mi nombre. Nace el día bajo un cielo despejado, la claridad en la que todo se muestra, lo que hacia ella brota y lo que esa misma luz marchita. Todo nacer pide desnudez, como la pide el amor, como la regalará la muerte. Anochece bajamar, algún graznido, restos que el mar abandona en la arena y esta soledad de ser solo a medias. Es la hora de la melancolía, la de la ausencia de lo que nunca estuvo y sentimos más propio, lo que todavía de nosotros no dimos a luz en la vida. Taja la noche el relámpago y en lo hendido se apaga. Esa noche es el misterio, ese tajo lo que somos. Se enciende el día sobre la desnudez de los llanos. La neblina disipa sus velos y todo emerge renacidos. Todo se abre y el verlo abre el alma que cese abrirse. El paraíso no fue perdido. Lo perdido es el asombro. Gracias.